Bajada de la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza a Andújar, del 22 de octubre al 5 de noviembre. Acto a acto, de la matriz a las filiales, para grandes y pequeños, imagen y palabra. En la Radio Televisión de Andújar, Cadena Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. La bajada de la Virgen de la Cabeza en la Ser y 10 Televisión, con todo lujo de detalles, con el patrocinio de las siguientes firmas: Ayuntamiento de Andújar, Ayuntamiento de Marmolejo, Ayuntamiento de Arjonilla, Ayuntamiento de Cazalilla, Ayuntamiento de Fuerte del Rey, Grupo Municipal PSOE Andújar, Grupo Municipal Partido Popular Andújar, Grupo Municipal Andalucía por sí Andújar, Escal Logistic, Surautomotor, Galería del Sofá, Autos Pérez Nieto, QB Academias, Mundo Acuario, Cocinas Requero, Glass Talleres Autocristal Mármol, Ilicom Network, Ferretería Cayetano, Inmobiliaria Arquite, Cristalería La Paz. La bajada de la Virgen en la Radio Televisión de Andújar. Al cielo con ella. Morenita. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva Andújar! ¡Viva Andújar! ¡Viva el pueblo de Andújar! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Por esta asistencia, como el presidente ha dicho, continuamos con la segunda de las conferencias de este ciclo 11º programado por el Instituto de Estudios Jiennenses y la Cofradía Matriz, el Instituto de Estudios Jiennenses, que llevamos ya pues 11 años organizando en el otoño estas conferencias, porque de lo que se trata es de dar a conocer la cultura en torno a la devoción a la Virgen de la Cabeza. Una cultura bastante intensa, una cultura que debemos de cuidar y potenciar, y sobre todo trabajar porque esas señas de identidad que nos avalan no las perdamos, y eso lo tenemos que hacer entre todos, y dar a conocer a la Virgen de la Cabeza a través de la cultura es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Porque así conseguiremos pues formar e informar a las personas para que cuando asisten a cualquier acto, van a la romería o cualquier otra celebración, como en este caso la bajada de la imagen del santuario a Andújar, pues tengan conocimiento y teniendo conocimiento y sabiendo de qué estamos hablando, servirá más para respetar lo que la Virgen de la Cabeza representa para todos, desde el punto de vista devocional y el punto de vista cultural. Sin más preámbulo, pues tengo el gusto de presentar a doña Encarna Sánchez Nava, que nace en Zújar, Granada, donde la devoción a la Virgen de la Cabeza se vive y se siente, siendo seña de identidad de este municipio. Igual que aquí en Andújar es seña de identidad, en Zújar lo es. Además, Zújar tiene una bonita leyenda y todo de cómo llega allí la imagen, que seguro que ya nos la va a contar, ¿no?
De raíces religiosas, desde su niñez es una fiel devota de la Virgen de la Cabeza. Su larga vida profesional la desempeña como maestra en varias localidades de la geografía andaluza, lo que no le impide seguir muy en contacto con todas las actividades y actos que en honor a la Virgen de la Cabeza celebran en su localidad. Como miembro de su hermandad ha participado en su equipo de gobierno y la gran afición a las manualidades de difusión cultural hizo que tomase parte activa, impulsando actividades como la primera exposición de fiestas en honor a la Virgen en 2015 y la creación del Museo de las mismas en 2017, siendo además colaboradora en revistas dedicadas a esta vocación, por ejemplo, Mirando al Santuario. Yo conocí ya hace años a Encarna, que fue ya la que me llamó para preguntarme algo sobre la Virgen de la Cabeza, y a partir de ahí pues hemos tenido una amistad. Ella ayudó mucho tanto a la cofradía como al instituto cuando montamos la exposición este año con motivo de la romería, pues gracias a su desinteresada, porque lo tengo que decir así, colaboración, pues pudimos exponer varios productos que con el nombre Virgen de la Cabeza se elaboran en Zújar y en su entorno. Así que te vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Es una mujer comprometida con la Iglesia y comprometida con lo que es la devoción a la Virgen de la Cabeza. Esto es lo que nos demuestra esa universalidad de nuestra devoción. Siempre tuvo la inquietud por conocer cómo se honra a nuestra Madre en otros lugares de la geografía, y cuando llega su jubilación visita y recopila información en 146 lugares distribuidos por toda la geografía española donde se le rinde culto, entrevistándose con testigos locales de esos acontecimientos. Al ser consciente de poseer un material de tanta riqueza, no solo en lo religioso y espiritual, sino también en lo cultural, artístico e histórico, le impulsa a compartirlo y publica en 2018 su libro Fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza en España. Dais cuenta dónde llega y demuestra esa devoción, esa universalidad que estamos hablando, ¿no? Y en el que plasma a modo de ficha las diferentes manifestaciones y peculiaridades de los cultos y fiestas de esas localidades devotas. Dentro de esa diversidad de cultos destacan por lo singular, cultural y vistoso, las fiestas de moros y cristianos, que en su honor se practican en 8 localidades españolas, siendo la zona donde se halla su localidad natal parte oriental de Granada, en la que se concentra el mayor número de estos festejos. Luego, hoy nos va a hablar de esa fiesta de moros y cristianos en Granada, ¿no? Que seguro que serán, porque además son muy vistosas, son muy coloridas, es una cosa distinta, muy distinta a lo que nosotros celebramos fundamentalmente en la romería, ¿no? Y que tienen mucho interés y mucho valor antropológico y cultural, por supuesto, ¿no? Pero un gran valor, y que debemos también de luchar entre todos, empezando nosotros mismos desde Andújar, porque esas fiestas de moros y cristianos sigan existiendo, porque es una seña de identidad, una seña cultural de la devoción nuestra, porque nuestra devoción la hemos exportado a otros continentes, la hemos exportado por prácticamente toda España, incluida Baleares y Canarias. De Ceuta y Melilla no sé nada, pero de Canarias sí, de Baleares, que a través y potenciando todo este tipo de fiestas como las que esta noche Encarna nos va a contar, pues trabajamos y potenciamos la devoción a la Virgen de la Cabeza, que es siempre nuestra seña de identidad. Así que, Encarna, muchísimas gracias por estar en Andújar, y bueno, cuando quieras pues podemos empezar. Nosotros nos bajamos. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Enrique, por tu presentación y por haber hecho posible que yo esté hoy aquí, en esta ciudad, cuna de la devoción a la Virgen de la Cabeza, de la que yo soy muy devota, como sabes. Y esto me hace muy feliz de estar aquí, especialmente también coincidiendo con la bajada de la Virgen de su santuario, para estar más cerca de su pueblo, si cabe. O sea que de verdad estoy muy orgullosa y muy contenta. Y nada,
ahora pues os cuento de lo que voy a hablar. Y muchísimas gracias al presidente de la Real Ilustre Cofradía Matriz, de la Virgen de la Cabeza, y a Lucas, concejal de festejo. Muchas gracias. Y bienvenidos a todos. Muy bien. El placer es nuestro por tenerte aquí. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y ya pues me Nos voy. bajamos. ¿Cómo llega la devoción a la Virgen de la Cabeza a estos pueblos granadinos de los que voy a hablar? Después de la expulsión de los moriscos en 1568 del Reino de Granada, pues debido a la necesidad de seguir cultivando las tierras y mantener los bienes que se le habían confiscado, se decidió sustituirlos por cristianos viejos traídos de otros reinos de la Corona de Castilla. Esta repoblación se inicia en 1571 y se prolonga hasta las primeras décadas del siglo XVII. Fue un periodo muy complicado, donde surgieron problemas tan importantes como el desconocimiento de los repobladores del sistema de regadío, de los sistemas de cultivo mediterráneos, así como del cultivo de la seda, tan importante en esa época. Fue, como digo, una etapa donde hubo muchos cambios, muchas transformaciones y un trasiego constante de población de un lado para otro en busca de un asentamiento definitivo. En Granada, pueblos de las comarcas de Baza y Guadix fueron repoblados por familias venidas de toda España, pero fundamentalmente de pueblos limítrofes del Reino de Jaén con estas comarcas. Estos repobladores jienenses trajeron sus tradiciones, sus costumbres y, cómo no, su devoción a la Virgen de la Cabeza de Andújar, encontrando en el Cerro Jabalcón de Zújar el lugar idóneo para celebrar la romería a su Virgen de la Cabeza. Está constatado documentalmente que muchos pueblos de la comarca de Baza, como Baza, Benamorel, Cúllar, Caniles, Serón, acudían junto a Zújar a la romería de la Virgen de la Cabeza en el Jabalcón, ya desde principios del siglo XVII. Tres de estos pueblos, Zújar, Benamorel y Cúllar, siempre han estado muy relacionados, muy vinculados, primero porque asistían juntos a la romería de Jabalcón y más tarde por sus fiestas de moros y cristianos. También cerca de Baza, ya en la comarca de Guadix, hay otros dos pueblos que también celebran fiestas de moros y cristianos en honor a la Virgen de la Cabeza, que son Montejícar y Cogollos de Guadix. De las fiestas de estos 5 pueblos granadinos voy a hablar a continuación, pero antes voy a hacer una breve introducción de cuál fue el origen de las fiestas de moros y cristianos en España. Las fiestas de moros y cristianos en España surgen en la Edad Media como representaciones ficticias de los combates que estaban teniendo lugar en la Reconquista. Estos festejos podían ser de dos tipos, podían ser religiosos, si eran en honor a un patrón, o podían ser reales, si era para celebrar coronaciones, bodas reales, nacimientos de príncipes o infantes, o también para celebrar la victoria en alguna batalla. En cuanto al festejo real más antiguo que se tiene constancia, es el de Lérida, en 1150, que estaba recién conquistada esta ciudad, y fue para celebrar las bodas de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, con Petronila, hija de Ramiro I, rey de Aragón. Y esto, como digo, fue el más antiguo que hay datos. En relación a la fiesta religiosa de moros cristianos más antigua que se tiene constancia, es la de Murcia, en 1495, y fue en honor a San Patricio. Durante el siglo XVI, estos festejos se hicieron tan populares que los propios conquistadores españoles los llevaron a América. Por eso, actualmente se celebran fiestas de moros y cristianos en muchos países latinoamericanos, como Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Nuevo México. Al principio estos festejos eran simples escaramuzas o guerrillas entre dos bandos, moro y cristiano, pero poco a poco fueron derivando en obras literarias. Estas obras literarias, según el investigador cubano Brisset, se basaron, tuvieron como fuente de inspiración algunos modelos festivos como eran los juegos de caña,
que eran enfrentamientos entre cuadrillas de jinetes moros y cristianos, que se lanzaban cañas a modo de lanzas para no herirse, de ahí su nombre. Estos juegos de cañas estuvieron muy arraigados aquí en el antiguo reino de Jaén. De hecho, uno de los textos más antiguos que se conservan y mejor descrito está en Jaén, fechado en 1463. Y lo conocemos gracias a la crónica del condestable de Jaén, Miguel Lucas de Iranzo, un personaje muy querido en esa época, un personaje noble, y fue un gran impulsor de estos juegos. Otras fuentes de inspiración para la obra literaria fueron las pastoradas que se celebraban dentro de la iglesia, como las que se hacían en Navidades, en las que se representaban el misterio del nacimiento de Jesucristo. Las danzas con palos o espadas, los alardes, las soldadescas, los festejos cortesanos, todos estos festejos fueron fuente de inspiración para obras literarias como los coloquios, los parlamentos, las embajadas, las comedias, los dichos, que tuvieron su máximo esplendor en el Siglo de Oro, especialmente en el reinado de Felipe II. En esa época, precisamente, las fiestas más importantes que se celebraban en el año eran las de moros y cristianos. En España hay cerca de 200 localidades donde aún se celebran fiestas de moros y cristianos. Pero que lo hagan en honor a la Virgen de la Cabeza, solo hay 8 localidades. Una de ellas es Iruecha, de Soria, y las 7 restantes están dentro de lo que era el antiguo reino nazarí de Granada. Uno de estos pueblos está en Jaén, que es Campillos de Arenas. Otro es de Almería, Bédar, y los 5 restantes están dentro de la provincia de Granada, que son Benamourel, Cúllar, Zújar, Montejica y Cogollos de Guadix. Antes de hablar de las fiestas de estos 5 pueblos, es de lo que voy a hablar ahora, a continuación. Pero como profundizar en todo ello sería demasiado extenso, me voy a centrar en Zújar. Lo voy a hacer por distintos motivos, por distintas razones. Primero, porque Zújar es la localidad que ha celebrado sus fiestas de forma ininterrumpida durante más de 4 siglos, salvo en los periodos que se suspendieron en toda España, como fue con las prohibiciones de Carlos III, en la Guerra Civil, lógicamente, y el último periodo que lo tenemos muy reciente, que todos sabemos cuál es, la pandemia. Otra razón es que su santuario, situado en la cumbre del Jabalcón, acoge a la romería más multitudinaria de Granada, de esta vocación. Por otra parte, sus celebraciones han llegado inalteradas hasta nosotros, seguramente por la razón que he dicho antes, porque no se suspendieron. Además, tiene una obra teatral de moros y cristianos de un enorme valor literario. Ha servido de base para muchos textos de otras localidades. Zújar tiene una abundante documentación, gracias a la importante labor de investigación que ha llevado a cabo y que sigue llevando el historiador local Francisco Redondo, nuestro historiador. Y por último, otra de las razones por las que me centro en Zújar es que celebra unas fiestas profundamente religiosas, como lo demuestra que su imagen sea la segunda coronada de España de las 6 coronadas que hay en esta vocación. La segunda después de la matriz, lógicamente, que es la de Andújar y que sabemos todos cuándo fue, en 1909. Aquí tenemos las razones por las que me centro en Zújar. Ya tenemos el municipio de Zújar en la pantalla. Zújar está situado al noreste de la provincia de Granada, es un pueblo pequeño, tiene unos 2.500 habitantes. Y como se puede ver en la pantalla, está presidido por esa impresionante mole, que es el Cerro Jabalcón de Zújar, con 1.494 metros de altitud, que emerge del centro de la comarca bastetana y que es un extraordinario mirador desde el cual se pueden contemplar unas excelentes panorámicas de 360 grados. Se ven pueblos hasta Úbeda, los días claros,
las noches claras, se ven hasta 36 pueblos. Sí. Como digo, un excelente mirador. No me extraña que los repobladores jienenses se fijaran en él y lo eligieran para hacer la romería a su Virgen de la Cabeza. El origen y la evolución de la devoción de la Virgen de la Cabeza en Zújar y los pueblos bastetanos nos viene a través de muchos datos que nos aportan distintos archivos, como son los libros de actas del Ayuntamiento de Zújar, los archivos parroquiales, el archivo de protocolos notariales de Granada y el libro de aparición y milagro de la Virgen de la Cabeza, del cual tenemos aquí un bonito grabado con su título: Tratado auténtico de la aparición y milagros de la Virgen Santísima de la Cabeza de Zújar, que fue confeccionado en 1736. A través de estos documentos sabemos que en 1611 ya había costumbre de celebrar la romería en la cumbre de Jabarcón. De antes ya se tiene constancia y datos, pero ahí, como digo, ya se celebraba en la cima. Al año siguiente, en 1612, consta que había una cofradía bajo la advocación de la Cabeza. En 1613 se alude al santo jubileo que se trajo ese año, a Nuestra Señora de la Cabeza. Eso, en 1635 se cita a la Virgen de la Cabeza como patrona de Zújar. Y esos mismos documentos, en 1652, nos hablan de la aparición de una nueva imagen en Zújar, concretamente en la casa de Isabel de Alcalá, que era zujareña. Su partida del bautismo todavía se conserva en los archivos parroquiales. Y, como digo, la trajo un peregrino procedente de Quesada, que pernoctó una noche en esta vivienda y que a la mañana siguiente había desaparecido de forma misteriosa, dejando a la imagen en el improvisado altar que se le había hecho la noche anterior, con sus velas encendidas, igual que habían quedado la noche anterior, sin consumirse. Esto se consideró milagroso y a partir de esta fecha se va a venerar a esta nueva imagen, que por otra parte tenía rasgos mucho más refinados que la anterior, que según los datos era, al parecer, un poco tosca. Entonces ya se empieza a venerar esta imagen. Además, los pueblos que se reunían, o sea, los pueblos que asistían a la romería de forma particular, como he dicho antes, los pueblos bastetanos, pues a partir de esta fecha lo van a hacer totalmente organizados con sus cofradías y sus soldadescas. Y lo van a hacer a similitud de Sierra Morena, pequeño pero semejante a Sierra Morena. Para ello se reunían en un lugar llamado Peñón de la Bandera, que está situado en las faldas del Jabalcón y que es una confluencia de caminos. Allí llegan los caminos de Benamurel, Cuya, Baza, muchos pueblos bastetanos. Y desde allí ya se unían a la cofradía de Zújar y juntos pues ascendían hasta la cumbre. Pero, bueno, poco a poco fueron dejando de asistir estos pueblos a la romería, a excepción de Benamorel, que sí que siguió haciéndolo hasta mediados del siglo XIX. A esta imagen, aparecida en la casa de Isabel de Alcalá, se le va a dar culto hasta la Guerra Civil Española, en que desaparece. Y ya, pues, después de la guerra, va a ser el imaginero José Navas Parejo el encargado de hacer la actual imagen que tenemos aquí junto a la antigua. Esta imagen tiene, por destacar una peculiaridad, es que el niño lo tiene en el lado derecho, a diferencia de la mayoría de las imágenes de la Virgen de la Cabeza, que lo tienen en el izquierdo. La imagen de Zújar es muy pequeña también, apenas tiene su cara 7 centímetros. Por eso los zujareños, de forma cariñosa, la llamamos la chiquitilla. Es un apelativo por el que es muy conocida. La construcción de la ermita actual se realizó en 1965. Como se puede ver, tiene una forma muy original, en espiral, y su cubierta a modo de manto recoge las aguas de la lluvia que van a parar a un aljibe que antiguamente se analizaban y se consumía ese día de la romería. A estas fiestas, que se vienen celebrando desde hace más de 4 siglos, se le incorporó en el primer tercio del siglo XVIII la representación
del drama de Moro y Cristiano, llamado Cautiverio y rescate de Nuestra Señora de la Cabeza, más conocido popularmente como Los papeles de Zújar, es como se suele llamar. Esta obra, según muchos investigadores, entre los que se encuentra la profesora bastetana, ya desaparecida, doña Carmen Muñoz Renedo, que hizo su tesis sobre esta obra, sobre los papeles de Zújar, que este es su libro. Como digo, según ellos, es la obra de mayor valor literario de cuantas se representan actualmente en España en su género. Es una comedia de las que estuvieron tan en boga desde finales del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XVIII, pero a diferencia de las escritas por Calderón, Lope de Vega y otros dramaturgos de la época, en ella no aparece el sentimiento amoroso que sí que tenía que aparecer de forma obligada en las escritas durante el siglo XVII. Esta obra sigue ya un modelo más tardío de comedias que giran en torno al tradicional tema barroco de los autos sacramentales. Aunque no es un auto sacramental, los papeles de Zújar no es un auto sacramental, pero sí que incluye esta temática. Por eso en ella aparecen la lucha del bien y del mal, que está simbolizada por el ángel y el diablo. Aparece el paralelismo de personajes contrapuestos, capitán cristiano, capitán moro, criado cristiano, criado moro. Aparecen los temas como el del honor, el libre albedrío, el fatalismo. Hay una gran cantidad de alusiones a seres mitológicos, abundancia de citas bíblicas. Todo esto unido a un nuevo tema, que es la lucha de cristianos contra turcos, que aquí el elemento bélico está totalmente fusionado con el elemento religioso. Los papeles de Zújar tienen influencia de Góngora y de Calderón de la Barca. Son de autor anónimo, están escritos en verso, donde predomina el romance culto, y algunos de sus personajes, como los que pertenecen a la nobleza, como son los capitanes, Moro y Cristiano, así como el ángel y el luzbel, se expresan en un lenguaje culto muy elegante. Mientras que otros personajes que intervienen en la obra, ya los que corresponden a los criados de estos capitanes que he comentado, pues ya utilizan un lenguaje más espontáneo, más natural, y en la interpretación de estos últimos personajes abundan las situaciones cómicas. Esto le da a la obra, le aporta un tono humorístico mucho más distendido. No hay que olvidar que esta obra es un drama, en él aparecen temas muy serios como los que he dicho, el libre albedrío, el fatalismo, el tema del honor. Entonces, estos episodios cómicos rompen con esa seriedad. No se conoce la fecha exacta en que fue escrita, pero los versos del propio texto nos dan pistas. Así en este que tenemos aquí, que dice: cuando el mapa se formó tenía 1700 y más años por la cuenta. Claramente nos dice que se escribió a partir de 1700. Y en este otro que dice: si el corazón no me engaña, es la Armada de Inglaterra y creo que con España se halla en paz y no con guerra. Aquí está delimitando más el periodo en el que pudo ser escrita la obra. Sabemos que España e Inglaterra estuvieron en guerra prácticamente durante el siglo XVIII, pero sí que hubo dos periodos de paz en el primer cuarto de siglo, del siglo XVIII, concretamente en 1713, con la firma del Tratado de Utrecht, hubo ahí 5 años de paz. Luego, posteriormente, en 1721, también hubo otros 4 años de paz. Por lo tanto, en uno de estos dos periodos tuvo que ser escrita la obra. Su importancia es tan grande que muchos pueblos de Granada acogieron su texto. Unos lo hicieron adoptándolo íntegramente, como fue el caso de Benamorel y Cogollos de Guadix, mientras que otras localidades ya lo adaptaron a sus fiestas, a sus patronos, como fueron Bacor y Quentar. Zújar tiene muchos manuscritos y ediciones de los papeles, siendo los más antiguos, los que tenemos aquí en la pantalla, el de 1799, que apareció recientemente, en 2014, en una casa particular de Zújar, y que, como se puede ver, está muy bien conservada, está la obra completa. Tenemos el de 1835, algo más deteriorado, en 1913 tenemos otro, y así pues muchos. Todos los textos, desde los más antiguos a los más actuales,
son idénticos. Esto demuestra la continuidad que ha tenido la obra en la representación a lo largo del tiempo. La imagen aparecida en 1652 fue coronada en 1926. Como dije, la segunda coronada de España, de las 6 que ha coronado, después de la de Andújar. Para este acto de coronación pontificia se compuso un himno propio para la imagen de Zújar, el Salve Luz. Su autor es un sacerdote zujareño, lamentablemente asesinado en la Guerra Civil. Se hizo un libreto, resumen del libro de aparición y milagros de la Virgen de la Cabeza, así como también una edición de los papeles. Y la corona pues, fue elaborada con las joyas de oro que donaron los zujareños. Aquí podemos ver, no sé si se aprecia bien, si tiene nitidez la imagen, ese día tan memorable, la fotografía es de ese día tan memorable de la coronación pontificia. Aquí tenemos el obispo, don Ángel Marquina, que tuvo el honor de coronarla. Las fiestas en Zújar se celebran, igual que en Andújar, el último domingo de abril. Son sufragadas por los oficiales, son 6 oficiales, 3 de moros y 3 de cristianos. En Zújar, para ser oficial podría ser como mayordomo, a lo mejor, no sé exactamente, pero son los que pagan la fiesta, para que nos entendamos. Y son 6, 3 de moros y 3 de cristianos. Y para ser oficial, pues no hay más que apuntarse a una larga lista de espera que tiene la hermandad y esperar que llegue el turno, que es largo. Y cuando llega el turno, pues hacerse cargo de los gastos que corresponde a ese oficio. Y bueno, lógicamente asistía a los actos litúrgicos, como es natural. Esta lista llega actualmente hasta 2056. Por lo que en Zújar solemos decir que las fiestas están garantizadas hasta esa fecha, puesto que hay personas dispuestas a pagarlas de forma voluntaria. Desde tiempo, bueno, las fiestas duran 4 días, van de sábado a martes, son inauguradas el viernes por la noche con el pregón de fiestas, que va a ser seguido de una gran tamborrada. Desde tiempo inmemorial en Zújar hay una costumbre, una tradición, y es que 2 cajeros salen por las calles del pueblo tocando sus tambores, uno en representación del bando moro y otro del cristiano, y van anunciando las fiestas. Van seguidos de multitud de niños. Esta comitiva visita diariamente las casas de los oficiales y esto pues les ofrecen un aperitivo a los cajeros y a los niños les dan chucherías. Aquí concretamente vemos que están visitando la casa de un oficial cristiano, por las colgaduras que vemos ahí, son cristianos. Las celebraciones duran 4 días, como he dicho, de sábado a martes. El sábado es el primer día oficial de fiesta, el día más entrañable y, sin lugar a dudas, el más emotivo de todos para los zujareños. En él, multitud de personas desfilan ante la imagen en su camarín y este desfile pues, se produce mientras los cajeros tocan sus cajas, sus tambores, incesantemente durante las más de 2 horas que suele durar este desfile. Una vez que dejan de pasar devotos delante de la imagen, esta es bajada al interior de la iglesia por los oficiales. Y esto pues se hace entre aplausos, vítores, el canto de su himno, el Salve Luz, y muchas lágrimas de emoción. Es un día muy especial. Este acto termina con una celebración solemne de una Eucaristía concelebrada. Al día siguiente, el domingo, día de la romería, miles de romeros ascienden junto a la Virgen hasta la cumbre, que es donde se encuentra su ermita. La imagen va acompañada, va custodiada por su abanderado y cajero cristianos, que le van rindiendo honores en todas las paradas oficiales que hay a lo largo del recorrido de la romería. Y aquí concretamente la estamos viendo parada en el Peñón de la Bandera, que ya comenté anteriormente, que es donde se reunían antiguamente todos los pueblos que venían de Baza, de la comarca de Baza, y desde aquí ya pues todos juntos ascendían hasta la cumbre. Una vez que la imagen llega arriba, hasta la cima de su ermita, se le oficia una misa en el interior de su ermita
y tras ella pues se hace una pequeña procesión en torno, para que la Virgen bendiga todos los campos y los pueblos que desde ella se pueden contemplar. Los gastos de la romería van a cargo de los oficiales cristianos. Luego voy a explicar por qué. Estos oficiales cristianos ofrecen a lo largo de lo que dura la romería, desde la madrugada del domingo, porque hay muchas personas que velan a la Virgen en la ermita, la noche del sábado al domingo. Entonces ofrecen todo tipo de alimentos. Aquí vemos que están repartiendo chocolate. Suelen dar chocolate con bollo, con churros, bocadillos, refrescos, y bueno, terminan repartiendo el tradicional arroz, que ya vemos ahí en la pantalla. Una vez que la romería termina y la imagen está de regreso en la Plaza Mayor, se representa la primera parte del drama, que es el cautiverio. En el drama intervienen 6 personajes. Se le llama papelistas. Se le llama papelistas porque interpretan un papel de la obra. Aquí los tenemos: el capitán Moro, su criado Celín, el capitán Cristiano y su criado Minardo, el ángel y el Luzbel. En cuanto al argumento de esta primera parte, como he dicho, del cautiverio, es el siguiente. De vuelta de la romería, los soldados cristianos con su capitán al frente llegan a la plaza escoltando a la Virgen, donde son asaltados por piratas turcos, que aquí los tenemos, el capitán, el criado y su ejército. Estos piratas turcos apresan al capitán cristiano y le exigen un fuerte rescate para su liberación. El Luzbel, que es el personaje que representa el mal, actúa en favor del Moro, falsificando esa escritura, ese documento, porque el cristiano tuvo que dejar hacer una escritura, costando que la imagen quedaba en prenda para poder conseguir ese dinero para ser liberado. Entonces, deja en prenda la imagen, como digo, para conseguir ese dinero para su liberación. Entonces, firma una escritura con el capitán Moro y el Luzbel la falsifica. Y hace que en ella aparezca que la imagen queda en perpetuo cautiverio, no en prenda, como era la original. Aquí vemos al capitán cristiano preso. La segunda, al día siguiente, el lunes, como acto principal, es la representación de la segunda parte del drama, que es el rescate, y en ella el ángel el que interviene a favor del cristiano y desenmascara ese engaño que había hecho Luzbel falsificando la escritura y hace que aparezca la escritura verdadera, que ya vemos que tiene el capitán cristiano en su poder. Esta parte termina con el rescate de la sagrada imagen por parte de los cristianos, la conversión de los moros que se bautizan y la retirada de Luzbel a los infiernos, derrotado y desesperado al no haber conseguido su objetivo, que era arrebatar la imagen a los cristianos. Y vemos a Luzbel con su corte de diablillos. Los diablillos son 7, aunque uno veo que no ha salido en la foto, solo se ven 6. Representan a los 7 pecados capitales. Así que ese es su significado. El martes, ya el último día de fiesta, como actos principales, está la ofrenda floral y una apoteósica despedida a la Virgen, que se la hace en la Plaza Mayor, y en el interior de la iglesia ya con el canto de su himno, el Salve Luz. La representación del drama es el acto más singular y de mayor importancia cultural de toda la fiesta. Es representado por personas que se ofrecen voluntariamente a representar un papel, y estos personajes son elegidos por los oficiales nuevos de cada año. El que los papelistas sean nuevos cada año le da un aliciente de sorpresa a la representación, ya que el público está deseoso de ver cómo interpretan ese año los nuevos papelistas. O sea, el que no sean profesionales tiene también su interés. Son fiestas
eminentemente religiosa, donde la Virgen es en todo momento la protagonista. Como ya comenté, han llegado hasta nosotros inalterables, salvo en la evolución de los trajes, que sí que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Sí, en los años 50 se hicieron unos trajes, a finales de los 70 la prestigiosa Sastrería Cornejo de Madrid diseñó unos trajes, adaptándolos a la época en que se desarrolla el drama. Aquí los tenemos, estos son los dibujos, los diseños que hizo esta Sastrería Cornejo de Madrid. En los años 90 se crea una asociación de moros y cristianos que viste nuevos trajes y que coexisten con estos que diseñó la sastrería esta madrileña. Son costeados de forma particular por la persona que quiere tener uno propio. O sea, cada que quiere se hace un traje y punto. Pero la hermandad posee los trajes de los papelistas, además de un número determinado de trajes de soldados, para garantizar que en las procesiones siempre haya un ejército de moros y otro de cristianos, que no dependa solo del público. El drama, la influencia del drama está presente en todos los actos que tienen lugar durante las fiestas. Así, cuando hablé de la romería, que dije que solo intervenían los oficiales cristianos, que eran los que se hacían cargo de los gastos de la romería, así como el cajero y el abanderado cristiano, solo participaban los cristianos. ¿Por qué son los cristianos? Pues tiene su explicación. Y es que el domingo por la mañana, cuando se realiza la romería, todavía no se ha representado la obra y por lo tanto no han llegado los piratas turcos. Por eso la imagen está en posesión de los cristianos. Esa es la razón. Aquí, en esta imagen, vemos que la Virgen va custodiada solo por moros. Eso nos indica que la primera parte del drama ya se ha representado. El cautiverio ya se ha representado. Recuerdo que en el cautiverio la imagen quedó en posesión de los moros, la cautivaron los moros. Por eso va el ejército moro más cerca de la Virgen y son ellos los que la custodian. Aquí vemos el ejército moro con su capitán al frente, acompañado de su dama y seguido de su criado. Y aquí pues el ejército cristiano, encabezado por su capitán, acompañado de su criado y de sus dos damas. En esta procesión también vemos el ejército cristiano, aunque se vean distintos modelos y coloridos de trajes, todos pertenecen a ese mismo ejército, corresponden a la misma época. Son procesiones lineales, van en fila, a diferencia de otras que veremos en otros pueblos que son horizontales, que van cruzando la calle. Estas son lineales. Aquí, en esta salida de procesión, vemos que los dos ejércitos le están rindiendo honores, tanto el moro como el cristiano. Esto ya nos dice que los moros se han convertido al cristianismo, porque si no, no le estarían homenajeándola. Ya se ha hecho la obra en su totalidad, se ha representado el drama completo y por lo tanto los moros ya son cristianos, ya son todos cristianos, independientemente de cómo vistan. En esta procesión, también corresponde al martes, también, como digo, se han convertido los moros y en Zújar se sabe porque van alternándose moros y cristianos. Eso significa que ya son cristianos también. En ella pues se ven algunos de los muchos tambores que hacen actos de presencia durante la fiesta. En la fiesta los tambores en Zújar son inherentes, son inseparables a la fiesta. Ya dije que los 7 días previos a la fiesta ya salían anunciándolos los tambores. El viernes de fiesta, el viernes cuando trae el pregón, también se hace la tamborrada. Por lo tanto, los tambores están presentes en todos los actos. O sea, no se concibe una fiesta en Zújar sin tambores. Aquí vemos al ángel, que en primer plano, que siempre es un niño o niña, que no inferior de 10 años, menor de 10 años. Va montado a caballo, delante de la imagen, seguido de los oficiales. El éxito de que las fiestas se hayan mantenido en Zújar durante más de 4 siglos es gracias a la profunda devoción que los zujareños tienen hacia la Virgen de la Cabeza.
una devoción sin duda eficazmente transmitida por vuestros y nuestros antepasados jienenses. Un buen legado nos dejaron. Estamos muy orgullosos de él. Zújar, bueno, esto está corroborado, esta devoción, pues a lo largo del tiempo, con el libro de aparición y milagros de la Virgen de la Cabeza y con la coronación pontificia, que ya he hablado antes. Zújar ha participado en numerosos eventos de moros y cristianos. Tuvo el honor de participar en el primer congreso fundacional que se celebró en Villena, de Alicante, en 1974. Participó de forma muy activa, tanto en los debates, desfiles, representación de la obra, en 1985, en el segundo Congreso Nacional de Moros y Cristianos, de Onteniente. En 1995, la ciudad de Barcelona le otorgó a Zújar el Premio del Mundo del Teatro por su representación, la representación de los papeles que tuvo lugar en esa ciudad ese año. Y bueno, pues posteriormente, ya más recientemente, en 2016, ha obtenido un premio de la Diputación de Granada, premio de turismo, junto con las localidades de Benamorel y de Cuya, por sus fiestas de moros y cristianos. En relación a las otras 4 localidades de Granada que celebran fiestas de moros y cristianos, comentar que Cuya y Benamorel, por la cercanía que tienen con Zújar, pues siempre han estado muy ligadas con sus fiestas. De hecho, pues ya asistían a la romería de Jabalcón junto a Zújar desde principios del siglo XVII. Por eso, pues tienen similitudes, aunque es cierto, bien es cierto que cada fiesta tiene su propia identidad y sus propias singularidades. Benamorel, como dije, fue el pueblo que durante más tiempo acompañó a Zújar en la romería a Jabalcón. Lo hizo hasta mediados del siglo XIX. Pero ya en 1865, Benamorel cuenta ya con una imagen propia para su pueblo y esta fecha va a marcar ya el punto de partida para la fiesta en su propia localidad. Esta imagen se va a venerar hasta la Guerra Civil Española, en que es destruida, y de nuevo serán los talleres de José Navas Parejo los que harán la imagen que vemos en la pantalla, que junto con la de Zújar y la propia de Andújar se hicieron en los mismos talleres después de la Guerra Civil. O sea, que compartimos. A finales del siglo XIX se comienza a representar en Benamorel el texto de moros y cristianos, Cautiverio y rescate de Nuestra Señora de la Cabeza, que ya se venía representando en Zújar desde siglo y medio antes. Fue llevado por un sacerdote zujareño, don José Ramón Fernández Noguera, que estaba entonces de párroco en esta localidad de Benamorel, y fue el encargado de hacer la copia manuscrita para Benamorel. Benamorel, tras un lapso de tiempo sin celebraciones a la Virgen de la Cabeza, concretamente en las décadas de los 60 y 70, surgen en 1978 con gran auge con la creación de las comparsas moras y cristianas. Y a estas nuevas fiestas ya se le une la tradición de sus antepasados con el esplendor y la brillantez propios de los desfiles levantinos. Esta influencia le viene por el gran movimiento migratorio que hubo de Benamorel hacia el Levante. En cuanto a los actos más destacados de sus fiestas, que también se celebran en el último domingo de abril, son la romería, la representación del cautiverio y rescate de Nuestra Señora de la Cabeza y sus extraordinarios desfiles. Son desfiles magníficos, como veremos. En cuanto a Cúllar, otro de los pueblos que también asistía a la romería de Jabalcón desde el siglo XVII, no se sabe exactamente cuándo deja de asistir a Zújar, pero probablemente lo hiciera a partir de 1690, con la prohibición de pernoctar la noche del sábado al domingo en la cumbre de Jabalcón. Y teniendo en cuenta que hay una distancia considerable desde Cuya hasta Jabalcón para hacer la romería de ida y vuelta en una sola jornada, pues posiblemente a partir de esta fecha, de esta prohibición, se plantearan ya hacer la fiesta en su propia localidad. No se sabe exactamente
datos no hay en Cúllar hasta mediados del siglo XVIII, que ya sí que hay constancia de una imagen y de una ermita bajo la advocación de la Cabeza, en Cúllar. De su cofradía no se sabe nada, no hay datos hasta 1898, en Cúllar. En los años 30 dejan de celebrarse fiestas en Cúllar y van a estar 50 años sin celebraciones, medio siglo. Posiblemente influyó un hecho luctuoso en el cual murió un hombre por disparos de arcabuces mientras se celebraban las fiestas y bueno, se suspendieron y estuvieron medio siglo, hasta 1983 en que surgieron de nuevo con la creación de las comparsas moras y cristianas, igual que en Benamorel, y también de influencia levantina, por los mismos motivos, porque también hubo un fuerte éxodo de población de Benamorel hacia el Levante, y de ahí su influencia. En 1989, Cúllar empieza a representar la obra de moros y cristianos, conocida como los papeles tradicionales, que fue transmitida oralmente de generación en generación, por lo que sufrieron muchísimas alteraciones, ya que no fueron escritos hasta siglos más tarde. Esta representación se hace en playback, a diferencia de Zújar y Benamorel, que lo hacen con sonido en directo. Esta imagen que tenemos en la pantalla de la Virgen de la Cabeza de Cúllar fue realizada por el imaginero sevillano Salvador Madroñal. Se hizo en 2003 para sustituir a la imagen anterior que fue robada en el 2002 y que lamentablemente no ha aparecido. No. Durante, como he dicho, el último domingo de abril, que es cuando se celebran las fiestas, las comparsas moras y cristianas de Cúllar y Benamorel, ataviados con unos lujosos y muy llamativos trajes, como se puede ver, que traen de alquiler del Levante, toman literalmente las calles de estas dos localidades, realizando unos magníficos desfiles horizontales que van acompañados de numerosas bandas de música. Las comparsas están compuestas por varios escuadrones que visten distintos modelos de traje. Eso le da un colorido y una gran vistosidad a los desfiles. En esta fotografía podemos ver esa horizontalidad de la que he hablado. Van incluso entrelazados, van cogidos entre sí. Y ya se ve lo llamativos que son esos trajes. Aquí tenemos distintos escuadrones de una misma comparsa, en este caso la cristiana. Cada grupo de personas que visten un traje diferente es un escuadrón. También reciben nombres diferentes. Aquí pues tenemos otros escuadrones que, como vemos, son trajes pues muy llamativos, con un gran lujo de detalle. Aquí tenemos, esto es la Asociación de los Pacos del Guardar, que corresponde a Benamorel, que se creó a principios de los años 80, van con chilabas y van haciendo un baile muy singular en sus desfiles. Esta asociación, a diferencia de los otros desfiles que hemos visto antes, que eran horizontales en estas dos poblaciones, de Cúllar y de Benamorel, esta, como digo, van desfilando linealmente, pero hacen un baile muy característico. En relación a Montejica, ya un pueblo de la comarca de Guadix, aquí la devoción llegó pues también a través de los repobladores jienenses, que se asentaron en esta villa en 1527. Por lo tanto, es al pueblo que primero llega la devoción, de los 5 que estoy comentando. Aquí es la devoción más antigua. En 1585 ya hay constancia de la existencia de una cofradía bajo la advocación de la Cabeza, en Montejícar. Y desde finales del siglo XVI hasta el XIX, esta cofradía reúne un importante patrimonio, que por desgracia, con las desamortizaciones de José I y Mendizábal, lo pierde todo, salvo la ermita. Y de nuevo, en la guerra civil, vuelve a sufrir los desastres de la guerra y pierde la obra de arte que había conseguido a partir de esas desamortizaciones hasta los años 30, las pierde, y las que no pierde resultan muy dañadas, incluida la imagen, que tuvo que ser restaurada después de la guerra civil. Estas fiestas en Montejícar
y su cofradía sufren varios periodos de letargo y de reaparición. El último momento de reaparición, de resurgimiento, lo tuvo hace unos 18 años. Se celebran estas fiestas patronales en torno al penúltimo domingo de agosto, a diferencia de los otros 4 pueblos que son en abril, todas. Como actos más destacados de estas fiestas, pues comentar sus procesiones y la representación de su obra de moros y cristianos. Aquí vemos una de las procesiones, son lineales también como las de Zújar, van en fila, y cada vez que sale la imagen de su templo, el ejército moro y el cristiano le rinden reverencia. Es un acto muy emotivo, muy bonito. Hemos tenido la suerte de verlo. Aquí vemos una de las guerrillas que tiene lugar durante la representación de la obra de moros y cristianos, que aquí en este caso es el Triunfo del Ave María. Esta obra, el Triunfo del Ave María, es una adaptación a Montejica y a la Virgen de la Cabeza de la obra original del Triunfo del Ave María, que fue escrita en el siglo XVII, bueno, la original en el siglo XVII, no la de Montejica. Fue escrita para conmemorar la toma de Granada por parte de los cristianos y en ella se funden 2 obras dos obras de Lope de Vega. Al estar basada esta obra en el siglo XVII, en obras del siglo XVII, aquí sí que aparece el sentimiento amoroso que comenté anteriormente, que en Zújar no aparecía porque la obra de Zújar está escrita un poquito más tarde, ya en el primer tercio del siglo XVIII, y ya sigue otros temas, otra temática. Esta aquí sí se incluye, como digo, porque está basada en obras del XVII. Concretamente, ese sentimiento amoroso se manifiesta en los amores que siente el moro Tarfe por la reina mora Zara, que esta a su vez está enamorada del conde de Cabra, que era capitán cristiano, y al que salvó de una muerte segura porque había sido cautivado por los moros. Otra diferencia importante de esta obra en relación a la de Zújar es que no hay conversión de los moros. Es más, aquí el rey moro lanza una dura amenaza diciendo: mientras haya un cristiano en Montejica, no habrá moro con cabeza. O sea que aquí iban a seguir luchando hasta el final. Aquí tenemos algunos de los personajes que intervienen en la obra. Este concretamente es el rey Fernando, rey cristiano. Esta es la reina cristiana que proclama unos versos, un poema a la Virgen antes de que se inicie la representación. Y este también es un personaje importante, es Hernando del Pulgar, está basado en la realidad, y que clavó este estandarte con el Ave María en la mezquita mayor del Reino Moro. Y esto pues fue una provocación para los moros, evidentemente. En cuanto a Cogollo, aquí la devoción a la Virgen de la Cabeza y la fiesta es mucho más reciente y no tiene ninguna relación con los repobladores jienenses. Aquí está totalmente vinculada a la epidemia de cólera que en el verano de 1885 estaba azotando la comarca y muy en concreto estaba diezmando la población de Cogollo. En ese año y ante esta tragedia, cuando, movidos por la fama de milagrosa que siempre ha tenido la imagen de Zújar, el párroco de Cogollo y el maestro Francisco Vallecillos Porcer, que era de Cogollo, natural de Cogollo, pero que estaba destinado en Zújar, pues estas 2 personas trasladan la imagen de Zújar a Cogollo, naturalmente con la aprobación de los zujareños. La trasladan para celebrarle una fiesta en su honor y guiados con la esperanza de que la Virgen obrara el milagro y terminara con esa terrible epidemia. Tras celebrarle la fiesta, la epidemia cesó y la Virgen fue proclamada patrona de esta localidad de Cogollo. El profesor don Antonio Peralta Gámez, natural de esta localidad, de este pueblo, en su libro Cautiverio y rescate de Nuestra Señora de la Cabeza, sostiene también que la adopción de la fiesta a la Virgen de la Cabeza en esta localidad está totalmente relacionada
con la epidemia de 1885, la epidemia de cólera. Y ese mismo testimonio me lo dio personalmente la nieta del maestro Francisco Vallecillos Porcer, que estuvo en Zújar, estaba destinado en Zújar, y con motivo de la visita que hice, pues me lo dio así, tal cual, que estaba totalmente relacionada esa fiesta con la epidemia de cólera. Así es que coinciden las versiones. Ese año, pues, en 1885, se inicia la construcción de la ermita y paralelamente una comisión formada por las personas que he dicho antes y el médico, otras personas, se desplazan a Zújar y hacen una copia manuscrita de los papeles de Zújar, que serán representados por primera vez en Cogollo, en las primeras fiestas oficiales que tuvieron lugar el último domingo de abril de 1886. En Cogollo, esta obra, Los papeles de Zújar, se le llama Comedia de moros y cristianos. Y sus papelistas, sus actores, comediantes. Aquí los vemos. Como actos principales, pues, como he dicho antes, se celebran también en abril. Y como actos a destacar, pues está la romería y la representación de la comedia, además de las procesiones, evidentemente. Aquí tenemos los comediantes, que son los mismos personajes que los de Zújar: Capitán Moro, su criado Celín, Capitán Cristiano y su criado Minardo, el Ángel y Lubé. El Ángel, si nos damos cuenta, es una persona adulta, a diferencia del de Zújar, que era un niño o niña menor de 10 años. Hasta aquí mi exposición en relación a las fiestas de moros y cristianos en honor a la Virgen de la Cabeza en estos 5 pueblos granadinos. Voy a resaltar algunas de las características de estas fiestas comunes. Primero, que la devoción en estos pueblos, a excepción de Cogollo, arranca de la época de la repoblación de origen jienense, tras la expulsión de los moriscos. Que estas fiestas de moros y cristianos están íntimamente integradas con el espíritu religioso y que su obra literaria están adaptadas a este fin. Que en general se ha sabido mantener la fiesta inalterada, la fiesta y devoción en estos pueblos, aunque si bien en algunos casos sí que se han adoptado influencias externas, que aunque vistosas desvirtúan un poco lo singular y lo auténtico. Por otra parte, que la obra teatral de moros y cristianos es el acto cultural de mayor calado de las fiestas, donde la calidad literaria es indiscutible. Y finalmente, que el secreto que hace que hayan perdurado durante siglos en estos pueblos se debe a la fuerte religiosidad popular y que son unas fiestas organizadas y financiadas por el pueblo y para el pueblo. Ya para concluir, me gustaría compartir con todos vosotros una breve secuencia del vídeo de los papeles de Zújar, en agradecimiento a los antepasados que se esforzaron en mantener esta devoción y cultura, haciendo posible que nosotros hoy podamos seguir disfrutándola. Todo lo que ves no basta, es de estimación muy corta. Pues, ¿qué te da? Hace que tanto tu ganador no puede ser tan directa. Si puede ser, frente a la imagen. Pues no serán otras cosas de oro y plata, María. Faltan tus palabras. No faltaré.
alcalde presente de la televisión, que es un orgullo para mí como mujereña, sobre todo mujereña, el estar aquí hoy en la cuna de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Y bueno, yo nada, pequeño detalle. Muy sensible. Y muy bien. Bueno, de hecho que hoy han anunciado el pregonero, será pregonero de la Comunidad 2023. Él lo hace. Así que... Bajada de la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza a Andújar, del 22 de octubre al 5 de noviembre. Acto a acto, de la matriz a las filiales, para grandes y pequeños, imagen y palabra. En la Radio Televisión de Andújar, Cadena Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. La bajada de la Virgen de la Cabeza en la Ser y 10 Televisión, con todo lujo de detalles, con el patrocinio de las siguientes firmas: Ayuntamiento de Andújar, Ayuntamiento de Marmolejo, Ayuntamiento de Arjonilla, Ayuntamiento de Cazalilla, Ayuntamiento de Fuerte del Rey, Grupo Municipal PSOE Andújar, Grupo Municipal Partido Popular Andújar, Grupo Municipal Andalucía por sí Andújar, Escal Logistic, Surautomotor, Galería del Sofá, Autos Pérez Nieto, QB Academias, Mundo Acuario, Cocinas Requero, Glass Talleres Autocristal Mármol, Ilicom Network, Ferretería Cayetano, Inmobiliaria Arquite, Cristalería La Paz. La bajada de la Virgen en la Radio Televisión de Andújar. Al cielo con ella.